cualquier experiencia en la que trabajes sensibilidades, emociones, contacto físico, exposición, compromiso, disciplina, toda una serie de cosas que están muy olvidadas en el sistema educativo tradicional, creo que no hacen más que aportar. Y sobre todo esa parte de la emoción. ¿Me sigues? Podemos jugar a bajar los niveles. Siempre lento, vamos a ir lento. Podemos jugar a desplazarnos. Dansem ha supuesto una incursión creativa en un contexto educativo implantado en edades de secundaria, ¿vale? De cuarto de la ESO, primero de bachiller. Sería muy interesante implantar experiencias de esta índole en etapas muy tempranas y que el contexto en el que yo aprendo, escolar, sea el contexto en el que me descubro, que no tengan que estar disociados. Me descubro en parcelas privadas, y en la escuela estoy con el objetivo de incorporar conocimientos y de ir configurando una personalidad concreta con arreglo a currículums. La aportación del movimiento puede ser verdaderamente trascendente. El proyecto, en este caso, ha tenido dos tiempos muy claros. Empezamos a trabajar en noviembre, antes de las fiestas de Navidad, con lo cual había que aprovechar ese tiempo para sorprenderlos, divertirlos, enamorarlos. Son gente que estaban enfrentándose a una cosa diferente, en lo que se les exigía vencer muchos miedos y muchas timideces. Están en edades muy complicadas, con sus cuerpos, con su forma de relacionarse, con el tacto, jugar, y que fuera una cosa lúdica, en absoluto técnica, de descubrimiento, de juego. Ellos son individualidades tan diferentes que la riqueza radica precisamente en eso, en que son chavales totalmente distintos en esta época tan complicada, ¿no? donde a nivel emotivo es tan tumultuoso y sienten las cosas tan intensamente, digamos, te das cuenta cuán diferentes son ellos. Ramón e Idoia han sabido darle valor a la forma de sentir y de expresarse de cada uno de ellos. Y cuando ellos pensaban que no lo estaban haciendo bien, les han reforzado positivamente y entonces ellos han cogido fuerza. Este tipo de trabajo les ayuda a conocer sus limitaciones, a darse cuenta que nos ponemos unas barreras que nos limitan mucho. El trabajo de mirada cercana, de tocar al compañero, eso les cuesta mucho, les da vergüenza. De alguna forma esto es lo que ellos dicen, que no sienten nada. Pero claro, no sienten nada porque no están acostumbrados a este tipo de trabajo. Entonces, en el momento en el que ellos van conociendo y van experimentando, se van dando cuenta que uno no puede sentir de una forma tan urgente, sino que le tiene que dar tiempo al trabajo. La sensación de verticalidad, de que la coronilla se acerca al cielo. Sin dejar todo el peso, toda la cabeza. Más, arriesgar un poco más. Es una edad en la que ya empiezan a ser capaces de formarse una identidad propia y donde lo verdaderamente importante es que ellos hagan lo que sienten que es bueno para ellos. Yo creo que el problema que tenemos un poco es que los docentes de educación física no tenemos una formación en este sentido. Y los alumnos tampoco. Entonces tenemos un poco una escasez, digamos, de un bagaje de experiencias más ligadas a lo artístico
que nos hagan darle la importancia que tiene. Poder involucrarme como una alumna más es fantástico, porque me doy cuenta de que no estamos enseñando, sino que estamos aprendiendo un montón de cosas del trabajo diario con el alumnado. Quan l'Institut Valencià de Cultura ens va oferir això, ens va aparèixer bàsicament a la Cap d'Estudis i a mi molt entusiasmant. Com a equip directiu ens agrada molt oferir coses que no són les pròpiament tancades del sistema educatiu, del currículum oficial. Hem tingut unes altres opcions i esta era una nova manera d'oferir oportunitats, opcions, altres visions als nostres alumnes de coses que existeixen en el món i que s'estan fent i que, si no estigueren ací, no tindrien cap tipus d'accés. Una possibilitat com l'expressió corporal, com traure coses de dins, ajuda a moltes d'aquestes persones que de vegades estan en situacions complicades o que han tingut situacions complicades o que tenen coses a dins que difícilment ixen. I aquest és un mecanisme ideal per aconseguir-ho. Grupos de 3 personas. En estas 3 personas ven con nosotras. Establecemos un orden entre nosotras, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Primero, ella es la persona manipulada, la primera de ellas. Entonces, entre ella y yo la manipulamos de la siguiente manera. Yo le doy una indicación, ella va movilizando. Cuando dice hagamos un cambio, la persona, la número 2, es la que es manipulada. Y cuando dice cambio, la tercera persona es manipulada. La persona manipulada puede cerrar los ojos, ¿vale? Y dejarse guiar. Nosaltres estem treballant des de fa molt de temps en la millora de la convivència, és una cosa poc visible en el centre i opcions com Dansem o com incorporar la dansa a la vida ordinària d'un institut ens proporciona també que els alumnes, sobretot alguns alumnes, desenvolupen una sèrie de capacitats que en unes altres àrees no poden desenvolupar o no tan fàcilment. Per a nosaltres és molt important ampliar el camp de visió de l'alumnat en qualsevol proposta que siga especialment interessant i bona per a ells i per a elles. Partíamos de 2 premisas muy claras. El tiempo muy breve con cada grupo, con lo cual partíamos de ideas muy simples, muy básicas. Para ellos no supusiera un reto intelectual. Pienso que es mucho más fácil llegar desde el juego, desde la simplicidad, quizá un poco naif, pero desde una idea muy naif puedes llegar a construir una poesía muy hermosa.
habían escenas de dos chicos acariciándose que si le pones intención a eso, esa escena no hubiera ocurrido nunca. Pero habían momentos mágicos, simplemente el hecho de que ocurriera que dos hombres se toquen desde el cariño y desde la manipulación, el cuidado y la dulzura, yo creo que ya crea, no hace falta añadir nada más. Lo que define la danza, que es no querer narrar, no querer contar una historia, sino crear imágenes abstractas, que cada uno tenga su propia interpretación de lo que está sucediendo, incluso ellos mismos. La danza es una consecuencia natural de estar vivos. El instrumento de la danza es el cuerpo y el alma. La energía que se mueve con los cuerpos trasciende lo físico. Hay algo que siempre catalogamos como conmover, y la palabra conmover significa movernos juntos, pero también significa yo me muevo internamente y te muevo cosas a ti. Si yo me veo desde fuera, corro muchos peligros: juzgarme, ser víctima de lo que los demás ven en mí y todas estas cosas. Pero si yo me muevo desde dentro, la imagen que sale al exterior es verdaderamente diferente. Lo que se conmueve en los demás, que se están interactuando conmigo, ya no solo me observan, sino que interactúan. Dentro de la vorágine de mis clases recibo la llamada, me pilla un poco fuera de sitio y yo me quedo un poco así y digo, a ver, ¿esto de qué se trata? Y me dicen, no, vamos a hacer un trabajo con los institutos de Burjasot y es, pues hemos pensado en la banda juvenil de allí, de San Martín. Y, pero, ¿banda juvenil? Si es una banda juvenil, no sé, nosotros no creo que podamos hacer un proyecto pues sí, porque como es con estudiantes de secundaria, pues creemos que va a quedar muy bien. Yo les dije que valoraran que un grupo de chavales de 14, de 15, de 13 años, pues se pusieran en un escenario a hacer danza. Que ellos se vieran en ese papel y se imaginaran que tenía que ser una cosa seria y que me parecía muy importante ese trabajo y que me gustaba mucho la idea y que quería que ellos se involucraran de la misma forma que yo. El estilo que más se acerca a lo que le gusta a Ramón, el coreógrafo, es muy minimalista. Llegamos a un acuerdo muy interesante, que fue encontrar un repertorio que en sí era minimalista, pero que daba mucho juego a todos los instrumentos. Todo lo que sea innovar, que sea coger parte de una, enlazar con otra, crearlo como una música incidental, creada para un momento determinado, que la gente piense ese estilo de música, en qué momento viene y por qué viene, y todo eso enriquece y todo eso es atractivo y es progresar. Este proyecto, vamos, multiplica. Este proyecto es muy interesante por eso, porque es diferente. Uno de los ejercicios que trabajábamos era texto, y tenían que hablar y tenían que expresarse, también buscando esa proyección, y desde la broma o desde el juego era un ejercicio de ir enfadándose. Gente que empezó muy para adentro y que se convirtió en protagonista. Gente que venció timideces
de muy difícil superación. Enfrentarse a un público, vencer esa timidez, proyectar no solo la voz, sino la expresión corporal de tus gestos, todo eso es importante en el mundo real. Yo nunca había hecho ni danza ni teatro, pero me parece una cosa muy bonita y que te ayuda como a poder expresarte mejor, y me parece muy bonito y no sé por qué no lo había hecho antes, la verdad. Estoy descubriendo pues bastantes cosas nuevas ahora que estamos en este proyecto, como cómo expresar mis emociones a través del movimiento que yo hago, una forma de hacer que la gente entienda mis sentimientos a través del movimiento. Entonces es algo que me está gustando bastante y estoy poniendo todo mi ánimo y todo mi esfuerzo en hacerlo y hacerlo bien. La danza es algo nuevo para mí y lo que estoy descubriendo con ello es que a través de la danza te puedes expresar, al igual que con otras cosas como el teatro y todo eso, tú te puedes expresar de formas diferentes. Cuando me dijeron que íbamos a exponerlo en la Rambleta, dije, qué vergüenza. O sea, yo en ese momento estaba que no quería hacerlo porque yo soy un poco bastante vergonzosa. Y exponer un baile que yo nunca he bailado delante de no sé cuánta gente, pues sí que me ponía un poco nerviosa. Primero, buenos días, gracias por venir. Que sepáis que está siendo una experiencia muy interesante y muy grata para nosotros. Espero que lo estamos pasando muy bien y que estáis dando mucho. Estamos muy sorprendidos, gratamente. Daros la bienvenida a este sitio especial, que insisto, es un templo, es una caja de resonancia de una energía. Todo está construido para que lo que pase ahí llegue hasta allá arriba. Primera etapa del Vía Crucis, muy grato, por cierto. El aprendizaje es mutuo y hay muy buen entendimiento de cara a la construcción de la pieza. No es una construcción de una pieza, es una construcción de una experiencia conjunta. Venga, ahora sí. Los rojos, por favor, al escenario. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Pues impares, un pasito para adelante. Vosotros no tenéis cabeza, ¿sabéis? Lo que se llama la corbata, porque es una luz que se hace desde delante. Con lo cual, esa proyección, cuando digo de sonar hacia arriba, es eso simplemente. No penséis enfrente a vosotros, sino en la arriba. Y a los lados. Y detrás, y dos partes. Lo que estamos haciendo ayuda a la confianza con tus compañeros, porque quieras o no, con tus compañeros vas a estar 9 meses. O sea, los 9 meses de curso, más si te haces amigo de ellos, también vas a salir con ellos por la calle. Y está guay porque hay veces que yo con mis compañeros no me llevo con todos. Y entonces a la hora de bailar, como que nos hacemos una piña y nos llevamos todos muy bien. Telones cae a la altura de la embocadura, de esos negocios. Si yo pillo y yo, por ejemplo, le pillo a ella, yo ya no pago, yo ya me desentiendo. La confianza que yo he ido descubriendo es cuando a lo mejor estaba con alguien que realmente no tenía relación con esa persona. Yo tenía que darle toda mi confianza a esa persona para ver si esa persona podía hacer conmigo cosas sin que yo perdiera la confianza. Yo cerraba los ojos, iba tranquila. Al principio costaba un poco, pero al final, cuanto más lo hacías, más confianza cogías. Para mí, que siempre me ha costado mucho decir lo que siento, el bailar es como canalizo esa energía, esa emoción
y la expreso con un movimiento muy agresivo o muy tranquilo o muy interior, y al expresarlo la gente lo sabe, lo ve, entonces me puede intentar ayudar o me puede intentar animar. Nada más entrar he dicho, wow, o sea, aquí vamos a estar, o sea, aquí vamos a actuar y bueno, va a estar gente mirándonos y no sé, me ha parecido muy chulo porque en sí el proyecto también me parece una oportunidad muy grande de entender o de ver el mundo de la danza, del teatro, y me parece una oportunidad muy buena. Entonces, no sé, al entrar aquí y a situarme en el espacio y tal, la verdad es que me ha parecido una cosa buena. Siento como que me libero, como que, no sé, me concentro en lo que estoy haciendo y quiero hacerlo bien, entonces, no sé, estoy como fija, o sea, pienso, bueno, algunas veces pienso como que no hay nadie en el escenario y como que me concentro conmigo misma, con, no sé, con lo que soy. Nunca he bailado, ni delante de nadie, ni sola, entonces es un reto, sí, yo espero superarlo porque la verdad es que es algo que me gusta y creo que lo puedo hacer bien y creo que con mis compañeros va a salir todo genial. A mí lo que más me ha gustado en estos meses, pues la verdad es que me ha gustado todo. He descubierto pues bastantes cosas y he aprendido pues mucho de todo y realmente no te puedo decir que me ha gustado más de todo porque es que ha sido todo, me ha impresionado mucho, me ha abierto pues muchas puertas. Al verlo tan grande ha sido como, no sé, un poco de emoción y un poco de miedo, porque estar en el escenario y el día que actuemos y todo, ver toda esa gente va a ser muy complicado, no pensar de a ver si lo voy a hacer mal, a ver si va a pasar esto, a ver si voy a ser torpe y me voy a caer. Entonces es un poco de miedo, pero sí es emoción porque si ese día las butacas llegan a estar llenas, es la emoción de yo estoy aquí por el trabajo que yo he hecho. Mucha mierda, lo habéis hecho muy bien y vais a triunfar. Gracias. Pues después de haber bailado me siento increíble, estoy súper contenta, súper ilusionada y realmente lo volvería a hacer porque el subidón que te da encima del escenario es un subidón que no puedes encontrar en cualquier sitio. Porque había mucha gente y está súper guay, es una sensación muy buena, te sube todo la euforia y todo eso y es muy guay.
Muy eufórica, me ha parecido una experiencia muy mágica, muy bonita y la verdad es que me llevo un gran recuerdo. Por una parte, no quieres que se acabe, quieres seguir. Me siento bien conmigo mismo, me he relacionado mucho en el baile con gente que no conocía y me ha ayudado bastante en el tema del día a día, no sé, me veo más preparado para relacionarme con gente que no conozco. Para mí ha sido una experiencia que, bueno, al principio era como, no sé, estábamos todos muy nerviosos, no sabíamos qué hacer, ¿no? Pero al final yo creo que estando todos juntos, habiendo ensayado todos, ha salido bastante bien. Nos hemos divertido, que es lo importante, y yo me he sentido muy bien al terminar. Nunca había hecho esto delante de nadie y la verdad que al final de todos estos meses practicando y que llegue la hora y todo eso y que el público te aplauda es impresionante. Me siento emocionado, ha sido increíble, nos han aplaudido todos. Sentir lo que es bailar, ¿sabes? Pues estando rodeado de la gente con la que te sientes a gusto, ¿no? Con la gente con la que has estado bailando, tal, yo creo que ha sido muy bien, una experiencia y una sensación que inolvidables, diría yo. No está mal liberarse de vez en cuando. Sentirse libre, soltarlo todo.